Y como decíamos en el segmento anterior, tenemos que proteger los bosques aquí en la República Dominicana porque el bosque es vida y el bosque nos proporciona riquezas también. Los bosques nos proporcionan riquezas. En el gobierno pasado se llevó a cabo, yo fui testigo de eso porque asistí a varios eventos de eso. Se llevó a cabo un plan de reforestación con café que dio sus efectos positivos, indudablemente, principalmente en las lomas de Hondovalle, en las lomas del sur, y eso es importante. Ahora bien, lo que el gobierno, entiendo yo, que tiene que hacer es obligar a la gente a respetar los bosques. Para eso están las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, principalmente en el sur, que es donde menos se respetan el bosque, porque allí, reitero, están los haitianos. Señores, yo vi recientemente un reportaje de la televisión española y vi de qué manera y de qué forma Haití ha acabado con su capa vegetal, ha acabado por completo con ese país. Desde lo más alto, un avión tomó unos videos y unas fotos, y usted ve en la frontera la diferencia tan grande, de aquí para acá completamente pelado, y de ahí para allá completamente verde, como la República Dominicana ha podido mantener un bosque verde en la frontera con Haití, a pesar de todas las amenazas y de todas las cosas que hacen los haitianos allí para sobrevivir. Porque además lo hacen primero para sobrevivir y segundo lo hacen por ignorancia. Miren, no es verdad que el haitiano está bien preparado. Eso no es verdad. Que está mejor preparado que los dominicanos. Eso no es verdad. Podrán estar mejor preparados, por ejemplo, que los estadounidenses, que los canadienses, que los franceses, pero más que los dominicanos no es verdad que están mejor preparados. Y la muestra está ahí, cómo ellos han depredado su país y cómo nosotros hemos podido conservarlo a pesar de la amenaza que ellos representan para la República Dominicana. Una amenaza constante y encima de eso desafiante hacia las autoridades dominicanas. Por eso yo digo que tenemos que proteger nuestros bosques y unirnos como un solo hombre junto al gobierno del presidente Luis Abinader para lograr ese objetivo tan ambicioso, pero que se puede lograr con el concurso y con la ayuda de todos los dominicanos de buena voluntad. Entonces, llegó el momento de reforestar la República Dominicana. Miren, yo nunca había visto un plan como este. Nunca lo había visto. ¿Que va a ser torpedeado? Sí, va a ser torpedeado. Eso es la verdad, pero tenemos que prepararnos para eso. Va a ser torpedeado por aquellos que son enemigos de la República Dominicana. Y como este plan va a afectar directamente a gran parte de los haitianos que depredan los bosques dominicanos, indudablemente que vamos a encontrar gentes tan irresponsables como los propios haitianos que van a defender a los haitianos y van a atacar este plan. Entonces, yo creo que tenemos que enfrentar la realidad y ponernos todo el mundo a sembrar un árbol. El presidente habla de 5 árboles por cada árbol afectado. Está bien. Pero yo a esto le agrego, el que no pueda sembrar 5, que siembre 2 o que siembre 1 por lo menos. Pero entre todos vamos a hacer de la República Dominicana una República Dominicana verde. Porque reitero, el bosque es riqueza. El bosque nos proporciona agua, nos proporciona la vida silvestre también. Entonces vamos a hacer
este plan, no un plan del gobierno, sino un plan de todos los dominicanos. Esa es la realidad. Miren, y las aguas, después de una sequía tan grande como la que estamos viviendo y estamos pasando en la actualidad, las aguas han inundado a Puerto Plata y toda esa parte de ahí, el sur también, todo el sur está inundado por las aguas, las crecidas del río Yaque del Sur y sus afluentes. Muchísimas comunidades están incomunicadas y ya el gobierno fue en su auxilio. El Ministerio de Obras Públicas está ya desde el sábado metido en el sur profundo, abriendo caminos, abriendo trochas, como le dicen popularmente, atendiendo los puentes que sufrieron, los aproches de los puentes que sufrieron los embates de la crecida de los ríos y tratando de reparar caminos vecinales y comunicando las comunidades que están incomunicadas. El Ministerio de Obras Públicas está haciendo una formidable labor desde el pasado sábado en el sur profundo. Y ahora, pues el ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ignacio Paliza, se trasladó hasta allá para seguir coordinando las ayudas que va a llevar el gobierno en sentido general a las poblaciones afectadas por las crecidas del río Yaque del Sur y sus afluentes. Tenemos por ahí un audiovisual del ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ignacio Paliza, que vamos a ver y vamos a compartir con ustedes. Adelante. No tiene audio, me dicen por aquí el audiovisual, pero ahí ustedes ven a Quinito Méndez, el hombre merengue, que también la Padre de las Casas fue completamente afectada por las crecidas del río Yaque del Sur y por las lluvias que cayeron en los últimos días. También vimos ahí a Olmedo Cava, el director del INDRI, nuestro amigo Olmedo Cava, director del INDRI, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El ministro Paliza recorrió las principales comunidades que fueron afectadas. Ahí vimos también, en ese audiovisual estamos viendo ahí, vimos pasar los equipos pesados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que está allá, como dijimos anteriormente, desde el pasado sábado, resolviendo los problemas más perentorios de comunicación, comunicando, volviendo a comunicar las principales comunidades que fueron afectadas por las lluvias y la crecida de los ríos. Miren, en Azo, en Villalpando, surgió algo raro en este fin de semana. Primero, una espuma bastante rara inundó las principales calles del municipio de Villalpando en Azua. Eso, según dice un técnico de medio ambiente, se debió a los árboles que hay en los alrededores. Los árboles botaron como una especie de líquido que se convirtió en una espuma espesa, pero que no es dañina ni al medio ambiente ni al ser humano tampoco. Pero también ocurrió algo bastante raro. Los peces, miles y miles de peces murieron, y todavía ni medio ambiente, ni tampoco los dueños de una barcaza que hay por ahí en la comunidad de los negros han podido determinar qué provocó la muerte masiva de los peces en toda esa área. La gente dice, bueno, lo envenenaron. Otros dicen que fue lo de la barcaza que lo envenenó, la cosa que bota, pero todavía ni medio ambiente ni esta gente de la barcaza han podido determinar qué provocó ese daño tan inmenso como es la muerte de cientos de peces por ahí, por la comunidad
de Los Negros de Asua, donde hay 2 Balcázar que van a producir energía eléctrica y que la gente ha protestado mucho por estas 2 Balcázar, pero que sí son necesarias porque esa energía eléctrica va a ir a parar al Sistema Nacional de Energía para sumar más energía a la República Dominicana que tanto le hace falta. Con esto no estoy justificando, yo no sé si le hace bien o mal. Yo lo que sí sé es que los pueblos tienen que desarrollarse. Por eso yo creo en la minería bien administrada. Y por eso creo en este tipo de cosas. Porque yo entiendo que los pueblos tienen que progresar, tienen que avanzar. Esa es la realidad. Entonces, ojalá que tanto Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, como los directivos, los jefes de esta Balcázar puedan determinar qué provocó la muerte de cientos de peces en la comunidad de Los Negros en Asua. Y le convienen a ambos, naturalmente que sí. Miren, el director de Impuestos Internos, con razón, dice que el gobierno no puede darse el lujo, ni este ni ningún gobierno puede darse el lujo de eliminar el anticipo. Yo creo que sí, que tienes razón, porque el anticipo, yo hace ratito llamé a un funcionario de Impuestos Internos y él me explicaba de que el anticipo es como la caja chica del gobierno o de todos los gobiernos y que no lo pueden eliminar a menos que no se haga una reforma fiscal. Y ahora mismo este pueblo no está en condiciones para recibir una reforma fiscal. Entiendo que el anticipo es algo que ha venido afectando sobre todo a los pequeños y medianos empresarios y a los microempresarios también lo ha venido afectando. Muchas pequeñas empresas se han quedado sin liquidez por pagar el anticipo. El director de Impuestos Internos, el señor Luis Valdés, da una explicación sobre esto y recomienda a las pequeñas empresas que todo lo que vendan lo cobren antes de diciembre. A veces los pequeños empresarios pueden cobrarlo antes de diciembre, otras veces no pueden cobrarlo antes de diciembre. O se le presentan situaciones bastante difíciles. Ahora, ¿qué yo pienso que puede hacer Impuestos Internos? Bueno, por ejemplo, para el anticipo no hay un acuerdo de pago. Y yo pienso que sí, que debe flexibilizarse esto para crear acuerdos de pago como se hace con otros impuestos, con el ITEVI, por ejemplo. Y darle facilidades al pequeño empresario que la mayoría de veces no tiene ese dinero ahí para pagar el anticipo, y darle facilidades para que lo pueda pagar en plazos cómodos, no mayor de 3 o 4 plazos, por ejemplo, y así tener abierta la posibilidad de facturar y de hacer nuevos contratos con empresas del Estado y con otras empresas también. Yo creo que debe flexibilizarse, no quitarlo, porque ahora veo que Abel Martínez propone quitar el anticipo y Leonel Fernández también, pero yo me pregunto, uno fue presidente de la Cámara de Diputados y el otro fue presidente de la República, ¿por qué no lo hicieron en su gobierno? Si tuvieron todas las facilidades del mundo para hacerlo, con mayoría en ambas cámaras y con el gobierno de su parte, ¿por qué no lo hizo Abel Martínez? ¿Por qué no lo propuso cuando fue presidente de la Cámara de Diputados? Me pregunto yo. Entonces, ante esta situación, yo simplemente considero que lo de Abel Martínez y lo de Leonel es pura politiquería barata. Fíjense que Leonel no quería entregarle a la sociedad dominicana ni siquiera el 4% de la educación quería entregárselo. Hubo que obligarlo. Y recuerdo también que todas aquellas personas
que vestía una corbata amarilla o se vestía de amarillo o tenía algo amarillo puesto, era perseguido por el gobierno de Leonel. Perseguido. Y lo tildaban hasta de enemigo del gobierno. Y ahí hay muchísimos comunicadores que fueron tildados de enemigos del gobierno porque se unieron a las voces de la sociedad civil y de la sociedad en sentido general para reclamar el 4% de la educación. Entonces Leonel me viene a hablar a mí de democracia. No es democrático nada. Todo, por eso yo digo que Leonel es un mezquino y un mentiroso consuetudinario. Y yo particularmente, yo no le creo a Leonel nada, absolutamente nada de lo que dice. Porque todo es mentira. Es más, la única realidad, lamentablemente, es que él está ahí, tratando de volver a ser presidente. ¿Pero para qué quiere volver a ser presidente? ¿Para nada? No, para nada. Porque no hizo nada durante sus gobiernos, que no sea enriquecer a un grupo de hombres y mujeres que le sirvieron a él como lacayos. Eso es lo único que hace. Y ahora, ustedes lo ven, ese grupo de hombres y mujeres peleando para que él vuelva a ser presidente. ¿Pero para qué? Para hacerse más rico de lo que son. Me pregunto yo. Y él permitirle todo eso a los guardias y a los civiles que estén ahí en su gobierno. Y no hacer nada por este país. Entregar lo poquito que queda. Y lo mismo va para Abel Martínez también. Yo me pregunto, ¿qué hizo Abel Martínez por este país cuando fue presidente de la Cámara de Diputados que no sea aprobar mociones y leyes que van en perjuicio de las grandes mayorías de este país? Entonces ahora me viene a mí a decir que quiten el anticipo. Eso es pura politiquería barata, cosa que yo no estoy de acuerdo con eso. Aunque a mí me perjudique, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿en qué yo estoy de acuerdo? Que el gobierno del presidente Luis Abinader debe flexibilizar el anticipo. No quitarlo, no. Porque para la mayoría de los pequeños empresarios, pequeños, medianos y microempresarios, les resulta muy cuesta arriba pagar 150,000, 200,000 pesos de anticipo. Eso lo descapitaliza a cualquiera. Entonces, yo pienso que debe flexibilizarlo. ¿Cómo? Darle la oportunidad de un acuerdo de pago que no llegue a más de 4 pagos. Cobrarle, por ejemplo, como hacen con los demás impuestos, un 30% adelante y el resto dividirlo en partes que el pequeño empresario lo pueda pagar. Eso es lo que yo pienso que se debe hacer. No ser tan duro, ni tan recto, ni tan por ahí, sino darle la facilidad necesaria para que lo puedan pagar. Y no se decapitalicen, porque eso decapitaliza a cualquier pequeño, mediano o microempresario. Y por eso algunas empresas han tenido hasta que cerrar. Y a este gobierno no le conviene eso, cerrar. Que ninguna empresa cierre en estos momentos. Pero no es de ahora, no. Es desde siempre que eso ha ocurrido. Por eso yo creo que debe ser flexibilizado el problema del anticipo. Miren, en Santiago, más de 16,000 familias en 52 sectores viven en zonas vulnerables. Eso lo dice la Defensa Civil. Por ejemplo, hay gente que vive en las Cañadas del Diablo y Burgos, en el Hoyo de Bartola, en el Fracatán, en Gurabito, en el barrio Los Santos, en La Javilla, en Los Ciruelitos y entre otros, que viven en zonas completamente vulnerables. Entonces, a mí lo que me incomoda de todo esto no es que vivan en zonas vulnerables, es que ellos lo saben y se mudan ahí con el fin de que los gobiernos le construyan casas. La mayoría lo hacen a propósito. No porque no tienen para dónde vivir, no.
lo hacen a propósito porque ahorita viene el gobierno y me desaloja y me da una casa. Eso es lo que dicen, eso es lo primero que dicen. Entonces se mudan a la orilla del río, a la orilla de la cañada, en medio de la cañada o cerca del cauce del río, para que cuando sucedan situaciones como las que estamos viviendo actualmente, el gobierno tenga que reubicarlos. Y de una vez vamos a construirle un, ¿cómo se llama? Un residencial para la gente de los ciruelitos, para la gente de las cañadas del Diablo y Burgos, en Santiago. No es que no se le dé protección, pero también ellos tienen que pensar primero antes de hacerlo, pensar en su familia primero. Ningún gobierno tiene la culpa de que 16,000 familias vivan en zonas vulnerables. Algunos dirán, sí, tienen la culpa. No, no tienen la culpa. No tienen la culpa porque usted tiene que buscar un sitio donde usted pueda vivir con su familia. Si usted no puede construir una casa, bueno, pues alquile una casita por ahí donde su familia no corra peligro. Es lo que yo pienso. Obras Públicas anuncia que va a volver a cerrar algunos elevados y pasos a desnivel con el fin de darle mantenimiento. Señores, aquí nunca se le dio mantenimiento a ninguno de los elevados. Por eso el elevado ahí que lo construyó Freddy Pérez. Oigan bien, el elevado de ahí de la entrada del cementerio de la autopista Duarte, del Cristo Redentor, lo construyó Freddy Pérez y lo construyó mal. Por eso se derrumbó. Se le hizo ese socavón grandísimo, que duró varios días el tránsito, que era un caos por ahí. Y lo mismo va a ocurrir con el elevado de los Alcarrizos también, que lo construyó Freddy Pérez en los gobiernos de Leonel también. Entonces, y lo grande es que Freddy Pérez me dijo a mí con la carita tan relambía que no fue él que lo construyó. Y sí fue él que lo construyó. Después tuvo que admitirlo. Dice, bueno, sí, ahora recuerdo, fui yo. Sí, usted lo sabe que fue usted. Porque si el elevado hubiese sido, hubiese estado en buen estado y hubiera sido un buen elevado, usted dice, no, fui yo, pero ese elevado está construido por mí. Pero como falló la construcción, usted hizo un disparate en esos dos elevados, completamente un disparate, entonces usted se niega y dice que no fue usted, pero sí fue usted, con la carita bastante relambía, pero sí fue usted. Miren, los santiagueros consumen más agua que todo el mundo. Increíble eso, 600 litros diarios de agua por persona en Santiago, cuando la media es 200 litros por persona en América Latina entera. ¿Y qué es lo que tanta agua consumen esa gente? Me pregunto yo. 600 litros de agua por persona diarios, cuando la media es 200 litros. Bueno, pero gracias a Dios que la consiguen, que consiguen el agua. Gracias a Dios. Qué bueno que así sea. Bien, amables televidentes, llegamos al final del programa Escritorio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Les recordamos que este espacio puede ser sintonizado a las 10 esta noche, a las 8 de la mañana de este martes por este mismo canal. A las 12 del mediodía por Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano. Gracias a los que nos siguieron por nuestra página web www.gdm74.do, a los que nos siguieron por nuestras redes sociales de Facebook Live y YouTube. Gracias a todos y gracias a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, el privilegio y la enorme bendición de seguir aquí con ustedes. Hasta la próxima, amables televidentes.